al Señor por esta oportunidad de poder compartir su palabra, por esta oportunidad de estar en esta serie que yo les digo, mientras más avanzamos en la serie de Romanos, me acuerdo más de Agustín. Agustín de Hipona, padre de la iglesia por allá por el siglo V, una de las cosas que se propuso fue estudiar la carta a los romanos. ¿Y por qué me acuerdo mucho de Agustín? Porque en su propuesta de estudiar la carta a Romanos dice que comenzó y cuando iba por el primer capítulo lo abandonó y dijo que esto es muy difícil, esto es una tarea para otro tiempo. Y hace aproximadamente un año o casi un año atrás comenzamos esta serie y no es que sea difícil, es que la verdad es que es un escrito lleno de tantas verdades para nosotros, de tantas realidades para nosotros, pero no podemos esperar menos, porque así es la palabra del Señor. Así que hoy culminamos con este capítulo 7 que lo habíamos dividido y vamos a estar enfocados en los versos del 14 al 25, pero antes quisiera comenzar recordando a aquellos que les pasó esto. ¿A cuánto les ocurrió, a cuánto les pasó que en una de esas noches de apagones, que eso se podía decir antes, ahora más bien se puede decir, en una de esas noches de corriente, no, bueno, pensemos por un momento sin desviarnos del tema, ¿a cuánto le pasó, sobre todo cuando niño, que en una de esas antiguas noches de apagones se ponían a hacer cuentos, los muchachos y todos se ponían a hacer cuentos, pero alguien tenía la asombrosa idea de empezar a hacer cuentos de miedo y empezaban a decir que si un hombre había entrado y que una persona y usted, ¿a cuánto le pasó que escuchó esas historias y de esos cuentos espantosos esa noche fue espantosa? ¿Verdad? A mí me pasó. Y que entonces usted decía, incluso de niño, ya uno de niño le pasa, pero a uno no tan niño quizá también le pueda pasar, y uno escucha y que si una gente se metió en la casa y se había escondido en la cama, y esa noche tú dices, yo sé que, a ver, eso es un cuento, yo sé que, ay, si habrá alguien en la cama. Pero lo cierto es que cuando nosotros pensamos o hacemos memoria de esas cosas espantosas, lo cierto es, mi amado hermano, que hay cosas que prejuician nuestra mente. ¿Por qué? Porque hay cosas que al ser negativas, hay cosas que al ser espantosas en sí, nos pueden crear a nosotros cierta sensación de espanto. Bueno, déjame decirle que posiblemente este capítulo 7 del verso 14 en adelante es uno de los textos más espantosos de toda la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y eso que ya pasamos por el capítulo 3. Que dice, no hay justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Bueno, este texto, y va a ver por qué en la medida que lo desarrollamos, nos va a hablar a nosotros de la miseria que tienen nuestros corazones. Por un lado vemos muchos mensajes hoy que hablan de cómo proyectarse como un exitoso en la vida, de cómo ser un vencedor en la vida, de descubrir todo lo bueno que hay en nosotros. Este mensaje tira por tierra todos esos predicadores positivistas o todos esos motivadores. Y la sencilla razón es que el apóstol va a desarrollar en toda esta sección del verso 14 al 25 un mensaje que se convierte en el mensaje de todo creyente y de toda persona que quiere agradar a Dios con su ser. Por eso, el propósito que tengo con esta exposición es poder resaltar la condición miserable que enfrentamos los creyentes en nuestras vidas y cómo el único que puede solucionar nuestras vidas tiene un nombre, y es nuestro Señor Jesucristo. Así que así he titulado la exposición de esta mañana, un gran Salvador para un gran miserable. Y créanme que yo quisiera que por lo menos este título se quedara en tu corazón hasta el día que el Señor venga por ti o tú vayas al Señor. Un gran Salvador para un gran miserable. Así que el bosquejo que voy a desarrollar lo voy a estar dividiendo en 3 partes para ver las ideas cronológicamente o más bien ordenadas. En primer lugar, lo vamos a detener en el verso 14 bajo el tema la condición de un gran miserable, que es lo que dice la Biblia de cuál es la condición de un gran miserable. En segundo lugar, hablaremos de la batalla que presenta un gran miserable de los versos 15 al 23. Y por último, el salvador de un gran miserable. Así que, como les dije al principio, tenga su Biblia ahí a mano y no la cierre ni un solo momento.
Vamos a comenzar esta parte con una pregunta que se hace necesaria. ¿Quién es la persona que aquí en Romanos 7, 14, 25 se describe? Y esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia se ha dividido el pensamiento en varias personas. Incluso grandes expositores, grandes teólogos se han ido para una respuesta o para otra. Y vamos a ver en esta mañana que esa respuesta es muy importante para toda la exposición que vamos a hacer. Por ejemplo, hay un gran número de personas que creen que esto es una persona inconversa. Muchos expositores, o no muchos, pero sí un número destacado de los que estuve buscando, ellos creen que ahí Pablo está describiendo una persona inconversa. Incluso, dice este autor, desde los tiempos de la iglesia primitiva a lo largo de la Edad Media y hasta llegar al presente, han habido y hay muchos que afirman que lo que Pablo dice en esta porción no puede referirse al creyente, sino que debe referirse a un incrédulo. Los antiguos padres griegos incluso suscribían esta opinión. Y el mismo Agustín de Hipona, en algún momento de su vida, aunque después hubo un cambio, él creía que aquí se hablaba de una persona no creyente, de una persona inconversa, por la lucha que se presenta allí, por los elementos que se hablan ahí. Pero lo cierto, mis amados hermanos, que esa al menos no es nuestra posición, porque no es posible que un no creyente pueda encontrar que la ley de Dios es buena y pueda reconocer las cosas buenas de Dios. El no creyente es un perverso, pero de ninguna forma puede salir algo bueno de su corazón hacia Dios. Y por eso no creemos que sea una persona inconversa la que se describe aquí. Hay otro gran número de personas que cree que aquí se está hablando de un creyente inmaduro. Es una buena opinión. ¿Por qué? Porque algunos creen, no voy a mencionar todos los teólogos, pero algunos teólogos creen que según esta teoría Pablo está describiendo tres etapas de la posición de la vida cristiana, y aquí está describiendo la etapa más carnal y más inmadura que pueda tener un creyente. Una vez más, esto parecía ser objetivo, pero yo no sé usted, pero aun cuando uno lleva años en la iglesia, aun cuando una persona empieza a crecer más y más en el evangelio, las luchas, yo no sé usted, pero las luchas para mí son más agresivas. Y las tentaciones para el creyente, mientras más maduro es, más fuertes se convierten. Así que no, aunque evidentemente un creyente inmaduro puede pasar y pasa por estas etapas, la cuestión es, ¿se estará hablando solo de alguien que es inmaduro? ¿Solo que alguien que está comenzando en la fe? Voy a dar rápidamente cuál es nuestra postura en cuanto a esto. Y es que Pablo aquí se está refiriendo, en primer lugar, a Pablo. Evidentemente es él. El capítulo 7, y si leemos los versículos 1 al 13, nos vamos a dar cuenta que todos los tiempos que están ahí hablando de la conversión, o más bien hablando de la experiencia del cristianismo, todos están en pasado. Y ahora Pablo aquí empieza a hablar en primera persona, yo. Y una vez más, yo me involucro en este grupo, que Pablo está hablando de él, pero a la vez de quién está hablando. De nosotros, los creyentes. ¿Y sabe qué, mis amados hermanos? Tengo una larga lista. Incluso el mismo Agustín de Hipona, como lo mencioné, lo vuelvo a retomar. En un momento él creyó que era una persona no creyente, lo que Pablo describió aquí, y después cambió por completo a la postura de que evidentemente Pablo está describiendo la vida cristiana, se involucra a él, pero nos involucra a todos nosotros. Y sabe, sinceramente, a pesar de todas, hay muchas confesiones cristianas que plantean de que esta persona que Pablo describe es él, es el creyente. Hay muchos buenos predicadores, teólogos que describen que verdaderamente lo que Pablo está hablando aquí es de él. Ninguno de esos argumentos al final fueron el peso final para convencerme de que Pablo estaba hablando de él. Eso ayudó, pero ¿sabe lo que verdaderamente terminó convenciéndome de que Pablo ahí está hablando de un creyente? Alex, cuando miro a mi corazón, me doy cuenta que esa batalla es la misma que está en mi ser. Y me doy cuenta que esa batalla
es la misma que presenta todo hijo del Señor Jesucristo, todo hijo de nuestro buen Dios. Así que, partiendo de esta premisa, Pablo está describiendo su experiencia. Evidentemente la desarrollaré en estas 3 secciones que le mencioné. Hay una terrible y maravillosa noticia. La terrible y maravillosa noticia que Pablo nos va a enmarcar en estos versículos. Miren dónde comienza. Aquí en el versículo 14, y es nuestra primera porción. La condición de un gran miserable. ¿Cuál es la condición de un gran miserable en el verso 14? Miren lo que dice Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Evidentemente este texto hay que verlo con pinzas y hay que verlo desde cerca, porque una mala interpretación de este pasaje llega a lo que algunos han dicho: bueno, al final total, si vamos a pecar, si Pablo pecaba, todos pecamos, ¿qué más da? Eso no es lo que Pablo está diciendo, aunque sí está exponiendo la realidad de la miseria del corazón humano. Y si somos miserables antes de conocer al Señor, eso no tiene, yo creo, que ninguna discusión. Toda persona es miserable antes de conocer al Señor. Una vez conociendo a Cristo, ahora nos damos cuenta que la miseria ha cambiado. Seguimos luchando contra la miseria, pero ahora podemos ser ayudados. Antes no podíamos ser socorridos, no podíamos ser ayudados por la miseria. Fíjense cómo Pablo dice porque. Ese porque evidentemente tiene que recordarnos a nosotros que es una cláusula que está enlazando la idea del versículo 13. ¿Cuál es la idea del versículo 13? La pregunta que él hizo: luego, lo que es bueno, refiriéndose a la ley del Señor, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo lo que acabó de decir es que el pecado es el elemento destructivo de nuestras almas, y que mientras la ley del Señor y las cosas del Señor provocan buscarle más, el pecado, ¿qué es lo que hace en el corazón humano? Se magnifica. Cada vez es más. Por eso, amado hermano, tú no puedes esperar que no vas a enfrentar batallas en la vida cristiana. Muchos de los que están aquí llevan, posiblemente algunos de ustedes llevan mi edad en el Evangelio. Y mientras más años pasamos con Jesucristo, más esta verdad debería resaltar en nuestros corazones. Mire lo que Pablo dice: porque el pecado se engrandece más y más y muestra la maldad de nuestros corazones. Dice: sabemos que la ley es espiritual. La idea de Pablo al decirnos que la ley es espiritual, ya dijo en los versos anteriores que la ley, ¿qué cosa era? Era santa, era justa, era buena. Así que Pablo retoma y enlaza la idea diciendo: recordemos que lo que Dios nos ha dado es de Dios, es bueno, es santo, es justo, pero sus mandamientos es para acercarnos más a Él. ¿Qué es lo que pasa con esto? Yo le puedo poner una imagen a usted. Si llega alguien, una persona, y le dice: mira, el tratamiento que te hicimos, los exámenes que te hicimos nos han demostrado que tienes un cáncer. Mi pregunta es: ¿el cáncer lo provocó el estudio que se hizo, el tratamiento que se hizo, o ya lo tenía y simplemente se le informó lo que tenía? Amados hermanos, la ley nos dice: busquemos a Dios. La ley nos muestra el camino a Dios, pero al final la ley no nos salva. Pero al final los mandamientos no nos acercan a Dios, nos dicen cómo acercarnos, pero ellos mismos no nos traen a Él. Así que lo que Pablo nos está diciendo en esta primera porción, hablándonos de la condición de un gran miserable, dice: sabemos que la ley es espiritual. Y ahora viene el contraste: mas yo soy, y esto se enreda aquí un poco, dice: mas yo soy carnal. Entendamos en la teología de Pablo, en su mente, que él ha mencionado este elemento en algún lugar ya. Algunos recordarán cuando estuvimos predicando la serie de 1 a 2 Corintios, cuando Pablo hablaba del hombre natural, es decir, el hombre que no tiene a Dios, hablaba del hombre espiritual, el hombre que es guiado por el Espíritu de Dios, ese hombre que está madurando, y hablaba también del hombre carnal. ¿A quién se refiere Pablo por el hombre carnal en aquel momento de 1 a 2 Corintios 3:1? Está hablando, dice: no pudo hablarles por carnales, dice, no como a niños en Cristo. Está hablando de que un carnal, en ese caso, es verdaderamente un creyente, pero es un creyente inmaduro, que necesita cambiar, que necesita poner sus deudas, que necesita poner sus fallas en las manos del Señor. Pero lo increíble de esto es que yo no esperaría que Pablo me diga a mí
que él es carnal. Pero recuerden, Pablo está hablando de su condición, pero a la vez está hablando de la condición de todos los creyentes. Y él dice, mientras la ley es espiritual, yo soy carnal. Y ahora, ojo con eso, porque digo que hay que ver esto con pinza y hay que hacer una exégesis, minuciosa, para darnos cuenta que Pablo no está diciendo que él está viviendo en la carne, que él está practicando las cosas de la carne, sino que es humano, sino que tiene una naturaleza carnal. Mis amados hermanos, yo no sé usted, pero pregúntele a cualquier persona que esté en los caminos del Señor, ¿cómo son sus batallas? Y siempre un cristiano te dirá, tú no imaginas. ¿Cómo es la vida después de 10 años en la iglesia? ¿Cómo es la vida después de 20 años en el evangelio? Cada vez es más fuerte. Cada vez las batallas son más fuertes. Cada vez las tentaciones son más fuertes. ¿Y por qué? Porque vivimos en la carne. No practicamos o nos dejamos dominar como hijos de Dios por las cosas de la carne. Te lo pongo con un ejemplo lo más sencillo posible. Una persona que viene a Jesucristo y era arrastrado por el alcohol, mientras no tenía a Cristo en ese alcoholismo, esa persona se deleitaba. Sufría las consecuencias del pecado del alcohol, como alguna enfermedad, malestar, jaqueca, todas esas cosas, pero no le pasaba nada en la cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque estaba muerto en pecado. Cuando esa persona alcohólica viene a Jesucristo, en muchas ocasiones las personas continúan con esa batalla contra el alcoholismo. ¿Y por qué ahora es una batalla y antes era una pérdida de tiempo? Porque ahora el Espíritu Santo está en la persona creyente, la persona regenerada y salvada por Jesucristo, pero las batallas siguen siendo fuertes en nuestra vida. Incluso ahora son más fuertes. Porque antes tú en el trabajo te era muy fácil hablar por tu libreta de chismes y empezar a descuerar y a sacar tiras de pellejo. Es el director hasta la última que llegó nueva. Y el rácata, y fulana, rácata. Ahora hay un morbo, una cosita así que te dicen, y tú, y dice, me encantaría. ¿Por qué te sigue gustando el chisme? ¿Por qué nos sigue deleitando las cosas pecaminosas? Porque seguimos en la carne. Así que Pablo, en este contraste, él no está diciendo, mis amados hermanos, que es un no creyente la persona aquí, porque el no creyente no es alguien que vive en la carne, es alguien que se deleita en la carne. Pero un cristiano es alguien que, aunque no es dominado por la carne, continúa batallando contra su carne. Tomé una nota mientras escribía esto y les confieso, mientras esta semana preparaba este sermón, oraba al Señor y a veces tenía que hacer pausa y ponerme a orar, porque había mis debilidades, y a veces tenía que hacer pausas y ponerme a agradecer. Por eso esto es un terrible y maravilloso mensaje, un gran salvador para un gran miserable. Fíjense cómo Pablo dice, mas yo soy carnal. Y esta nota que tomé hace algunos días quiero compartirla contigo. Cuando Pablo nos está diciendo yo soy carnal, él no está diciendo que se encuentra en una vida dominada por la carne, o sea, una vida de pecado. Pero él sigue en la carne, o en más sencillas palabras, él sigue en una condición de debilidad. Cuando Pablo dice soy carnal, no es una persona que proyecta el pecado y no le da nada, sino es una persona que sigue luchando. Incluso, ¿a cuánto nos ha pasado, hermano? Este mensaje, escucha, este es uno de esos mensajes que no es para que nunca en el proceso de la predicación te venga la idea, esto es para fulano que no vino, esto es para ti y para mí. Porque se nos hace muy fácil en ocasiones ver la maldad de afuera y muy difícil ver la de nosotros mismos. Y Pablo ha abierto su corazón. El apóstol Pablo, el que estuvo con el Señor en el desierto, el que tuvo la revelación, se presentó a los apóstoles, el que llamó a la atención al apóstol Pedro. Este apóstol dice, yo sigo en la carne, sigo batallando contra mi carne. Pero por si eso fuera poco, ahora el apóstol nos dice que él es ¿qué? Vendido al pecado. Cuando nosotros leemos esa palabra vendido, sé que hay algunos estudiantes de griego, pero para los que no, quisiera darte un detalle de esa palabra.
que nos ayude a entender la magnitud de esta miseria. La palabra vendido al pecado es un verbo participio perfecto pasivo. Y usted dice, amén. No sé lo que dice, amén. Verbo participio perfecto pasivo. Una mejor traducción sería: yo he sido o habiendo sido vendido. La idea aquí es que Pablo no hizo nada por él para que se vendiera el pecado. Esa es la idea de un verbo pasivo. Quiero que entiendas esto, amado hermano. Tú no eres simplemente pecador por la mentira que dijiste ayer. El hombre que está en la esquina no es pecador simplemente porque fuma. Nosotros somos pecadores porque nuestra herencia, desde que somos concebidos, estamos concebidos en maldad. Somos pecadores por excelencia, por naturaleza. Y lo más triste de esto es que no somos todos los pecadores que pudiéramos ser, pero somos más pecadores que cuando empezamos a pecar. Eso debería resaltar en nosotros, que cuando Pablo nos menciona, soy vendido al pecado, mis amados hermanos, no hay nadie que pueda pararse delante de la iglesia y decir, soy perfecto en todas mis acciones, en todas mis decisiones. Es cierto que damos gracias a Dios por aquellos matrimonios que llevan años, por aquellos creyentes que llevan años, pero también damos gracias al Señor por aquellos creyentes que comenzaron hace poco la carrera. Porque independientemente de la parte donde nos encontremos de nuestra carrera, el inicio, al medio, casi al final ya para irnos con Cristo, independientemente de eso, somos dominados por nuestra carne en muchas ocasiones. Y cuando Pablo menciona, soy vendido al pecado, yo encontré, hermanos, una frase de Jonathan Edwards, un predicador del siglo XVIII en los Estados Unidos, considerado como un hombre que el Señor usó para provocar un gran despertar en la iglesia americana, siglo XVIII. Él murió en 1758. Es conocido por su gran mensaje, pecadores en manos de un Dios airado. Dice que cuando él dio ese mensaje, mucha gente en ese lugar se arrancaba la ropa y decía, Señor, no vengas porque me voy al infierno ahora mismo. Pero no es de ese evento del que quiero hablar, sino de esta frase. Y estamos hablando de un hombre usado poderosamente por Dios. En uno de sus escritos, él dice, cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más profundo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Y aún mis lágrimas necesitan ser lavadas en la sangre de Cristo. Amados hermanos, el pecado es más grave de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Y el hecho de que hayamos sido rescatados del pecado no nos excluye de la batalla que tenemos constantemente. Y esto no es algo que yo tenga que explicar mucho, porque con una observación tuya, con una observación mía, como lo he hecho, como lo hago, hacia mi interior, yo puedo decir, no necesito muchos argumentos para darme cuenta que Pablo está describiendo la batalla de la vida cristiana. La miseria que enfrentamos nosotros cada día. Hay mucha gente que prefiere vivir de una apariencia, amado hermano, tengamos cuidado todos eso. Hay personas que creen que pueden engañar a Dios en su comportamiento. Podemos engañar a los hombres, podemos engañar a los que nos rodean, podemos engañar incluso a la iglesia con frutos falsos. Pero a Dios no, mi amado hermano. Se trata de la vida eterna cuando se habla de nuestra comunión con el Señor. Así que cuando Pablo nos está diciendo esta frase, ¿cuál es la condición de un gran miserable? Es alguien que continúa en su carne, débilmente luchando día a día. Pero también es alguien que en un pasado fue vendido al pecado y en un presente continúa luchando contra el pecado. En otras palabras, mi amado hermano, la condición que tú y yo enfrentamos es una batalla espiritual. Agradar al Señor, vivir para el Señor, es uno de esos elementos que Él nos ha propuesto en su palabra, pero que no podemos descuidar en nuestras vidas. Comentaba de nuevo uno de los muchachos de un famoso predicador en estos días
que se descubre también, lo descubrieron en su pecado y todas esas cosas. Y cuando decía, ellos me comentaban el nombre, una vez más provocaba dolor en mi corazón. Hermano, no tienes que ser muy conocido para que el diablo te tenga en su centro de mira. No necesitas siquiera estar sirviendo frente a una iglesia o una casa de culto. Solo con ser hijo de Dios eres un enemigo de este mundo, eres un enemigo de las huestes espirituales, pero sobre todas las cosas, tu propia carne es tu peor y principal enemigo. Así que después de ver la condición de un gran miserable, vamos a hablar la batalla de un gran miserable. Y vamos a ver esta sección, como Pablo dice, no hago lo que quiero, sino lo que odio. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. La palabra aborrezco viene del griego miseo, y es una palabra que no solo es cuando uno aborrece algo y dice, bueno, esto no me gusta, sino es la palabra involucra, es un odio tan fuerte. Y mire, voy a ponerlo palabras más sencillas. Incluso en mi mente, cosas que son totalmente detestables vienen a mi mente y vienen a la tuya. Y Pablo nos está diciendo, porque eso que hago yo no lo entiendo. Yo no entiendo. ¿Cómo que tú no entiendes, Pablo? Un hombre que habló misterios que otros apóstoles no entendían. Un hombre que escribió casi en la mitad del Nuevo Testamento. Bueno, Pablo ahora no está hablando de la revelación de Dios para escribir, sino que está hablando ¿de quién? De Pablo. Pablo está hablando de su principal enemigo, no es Satanás. Ese es uno. No es el mundo, ese es otro. Pablo está hablando ¿de quién? De Pablo. Así que él tiene una terrible y maravillosa noticia. Solo estamos en la parte de terrible ahora. La terrible noticia es que Pablo hace lo que odia. Dice el verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, yo apruebo, y esto es importante, hermano, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué es importante esta frase que Pablo nos dice aquí? Porque es probable que alguien piense por un momento que la descripción de Pablo es la de un no creyente y se olvide de la batalla que tiene en su corazón. Pablo dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo está diciendo, yo estoy haciendo lo que no quiero. Pero no solo lo que no quiero, estoy haciendo las cosas que odio con todas mis fuerzas. Y aún así las hago. ¿Por qué? Por la carne. Pero no es que esta carne, el demonio viene y te dice, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? A veces lo puede hacer. Hermano, pero no le echemos la culpa a los agentes externos que nos tientan de lo que el corazón en nuestro interior sale a flote. Así que lo que Pablo dice, haciendo estas cosas, yo apruebo que la ley es buena. La idea es, yo reconozco que la ley es buena. Un no creyente no puede reconocer que la ley es buena, porque el no creyente lo único que ve es su maldad y todo a través de su maldad, porque está muerto en delitos y pecados. Por eso Pablo, al usar esta frase, nos volverá a recordar a nosotros que, oye, esto suena fuerte, pero esto habla de ti y de mí. Yo sé que algunos, porque incluso sus caras me lo demostraron, el domingo anterior cuando dije que la oveja que más trabajo me ha costado pastorear en esta iglesia se llama Alex Albertón, algunos dijeron, es verdad, pero eso, hermano, Pablo no solo dice que era una oveja difícil. Pablo dice, sigo en la carne, sigo siendo, como fui vendido en el pasado al pecado, es decir, concebido en el pecado, perdido por completo, sigo con los efectos. Aunque en Cristo está completamente la solución de nuestra maldad, los daños colaterales siguen. Tú seguirás, hombre, tú y yo seguiremos
seguiremos mirando a un lugar y seguirá la codicia en nuestro corazón por una mujer que no es la nuestra. Tú y yo seguiremos mirando a otros y de una u otra forma vendrá cosas pecaminosas a nosotros, porque en ocasiones esos agentes vienen de afuera, pero en la mayoría de las ocasiones Jesús dijo: ¿de dónde salían los adulterios? ¿De dónde salían las envidias? ¿De dónde salían las maldades? De dentro, del corazón. Por más años que pasemos en los caminos del Señor, no estamos más inmunizados contra el pecado, somos más proclives a caer. Porque alguno pudiera caer en esa postura de que, bueno, si al final yo llevo tantos años en los caminos del Señor. Así que lo que Pablo nos está diciendo, verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amados hermanos, pensemos por un momento esta frase que usa el apóstol y dice: no soy yo el que hace aquello. ¿El que hace qué? Las cosas que odia, las cosas que aborrece, las cosas que no entiende. Pablo está diciendo: no soy yo el que lo hace. Algunos malintencionados pudieran pensar de que Pablo se estaba justificando, pero evidentemente no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque lo va a seguir explicando. Mis amados hermanos, tú eres el culpable, yo soy el culpable de mi pecado. Hay gente que me puede ser piedra de tropiezo, pero nosotros no podemos vivir toda nuestra vida culpando a otros. No, yo hice esto porque fulano, porque ciclano, porque el contexto, tú y yo somos responsables ante Dios por nuestros pecados. Por eso, a ti que te encanta, y lo digo de forma genérica, y si a alguien le sirve, póngaselo, porque esta es palabra para ti y para mí. A ti que a veces te encanta justificar tus actitudes por las acciones de otros, es cierto que la Biblia dice que los que son de piedra de tropiezo para los hijos del Señor, cuenta darán a Dios. Pero el tropiezo o la mala acción de otros no justifica la mala acción tuya. Te lo digo de otra manera. A ver, porque yo sé que esto va a venir pronto. Y ahora salió un video en las redes sociales, el presidente de Venezuela diciendo públicamente que ahora es cristiano, que se rinda a Jesucristo. Tenga cuidado con todas esas exposiciones. Yo no voy a decir que eso es real, tampoco voy a decir que es mentira, pero lo cierto, que es lo mejor que podemos hacer en estos casos, es que bajo la presión que se está enfrentando en ese lugar, ese hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Los frutos hablarán si verdaderamente eso es real. Si verdaderamente hay una conversión genuina de ese presidente. Ojalá Dios permita que uno no se pueda alegrar porque estos impíos sigan siendo impíos. Ojalá, pero tengan cuidado, hermano. Porque hay muchos hoy que han rebajado tanto el cristianismo que creen que por decir, por decretar, por declarar, ya entonces le pertenecen al Señor. Una persona es salva y eso es el milagro. Escuchen cómo lo voy a decir. El milagro más grande que Dios sigue haciendo hoy es salvar almas pecaminosas y camino al infierno y traerlas a la vida nueva y a la vida eterna. Ese milagro ocurrió en tu vida, ocurrió en la mía, pero hay muchos dentro de las congregaciones que todavía no han recibido ese milagro de la salvación. Por eso, cuando Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, Pablo no está justificando su pecado, porque ¿qué es el pecado, amado hermano? El pecado no es una sustancia. El pecado no es algo ajeno a nosotros. El pecado son nuestras decisiones en contra de Dios. Te lo pongo de esta forma. Hay gente que piensa que se puede separar el pecado de las acciones. Busca el pecado en la Biblia y te darás cuenta que incluso cuando se habla de Satanás dice: eras perfecto en todo hasta que se halló en ti maldad. Y explica cuál fue la maldad. Dijiste en tu corazón: me sentaré y seré semejante a Dios. La arrogancia y el orgullo e ir contra la santidad de Dios lo desechó por completo. Así que el pecado no era algo que se metía como en las películas, que te pica una araña y empiezas a transformarte, o te dan una poción y empiezas a convertirte en otra cosa. El pecado son tus acciones y mis acciones, y también nuestra falta de acciones, y también nuestros pensamientos contrarios a la santidad de Dios. En otras palabras, hermanos, en Cristo estamos embarcados.
Sin Cristo estamos totalmente embarcados. Estamos como Latinoamérica, de mal en peor. De mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. La diferencia es que Pablo estaba reconociendo la maldad de su corazón. Y en medio de ese reconocimiento, él dice, y hay un autor que menciona, cuando hay algo noble o un pensamiento bueno o una iniciativa en el corazón de Pablo, el mal siempre lo interrumpe. Te lo voy a poner de esta forma, para no quedarme en la explicación teológica. Vamos a la práctica. Tú quieres orar, te levantas un poco más temprano o en la noche, en cualquier momento que tú saques el espacio. Es decir, quieres orar a solas, orar separado de todas las cosas. Y tú te separas. ¿A cuánto les ha pasado que te pones a orar? Y solo empezando la oración, tú es como que haces un lapso, haces boom, y empiezas a decir, oye, ¿verdad que fulano el otro día? Y te pasas media hora en la soncera. Y cuando tú dices, oye, no oré nada, y te pusiste a pensar, y te recordaste, y dices, oye, caramba, que mira, el otro día, y tú arrodillado, porque te estás pasando trabajo con la rodilla ahí trozada en el suelo. Pero cuando es algo para deleitar la carne, tratas de ver una película cristiana. Bueno, hay gente que, ni cristiana ni no cristiana, se duerme al momento. Pero cuando tratas de disponer tu espíritu para leer la palabra, es como que de las páginas de la Biblia salen dos manos así que te hacen a los partos. ¿A cuánto le pasa? Tú tratas, hay algunos por ahí que dicen amén, de lo que se duerme. ¿Cuántas veces te dispones a venir a la casa del Señor y ese es el día que más pruebas tiene, que más obstáculos se presentan? ¿Cuántas veces te has propuesto empezar un discipulado, salir a visitar a un enfermo, ir a un hospital, una visita, llevarle a alguien algo? ¿Cuántas veces te propones eso y siempre hay cosas contrarias? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Hermano, porque la vida cristiana es un mundo contracorriente. No pensemos que el estímulo de este mundo va a ser a que hagamos las cosas buenas. No pensemos que el estímulo de este mundo va a ser a que busquemos a Dios. Todo atenta contra nuestro Dios y contra nuestra fe puesta en Él. Así que el apóstol nos está diciendo, esto que yo hago no soy yo. En otras palabras está diciendo, no soy yo, pero sí soy yo. Dice, ¿cómo? No soy yo, pero es el pecado que está en mí. ¿Y el pecado qué cosa es? Mis acciones, pero no soy yo. ¿Cómo que no eres tú? Pablo está usando un recurso para decirnos, yo no quiero hacer esto, pero lo sigo haciendo. Yo sé que esto está mal, pero lo sigo haciendo. Yo sé que pensar mal sobre mi hermano está mal, pero me siguen viniendo esos pensamientos. Pero yo digo, lo voy a perdonar, pero sigo recordando que no me saludó. Pero le voy a decir que le amo, pero sigo recordando que me negó un poquito de sal. Dice Pablo, yo no hago lo que quiero, sino lo que odio. ¿Por qué? Miren ahora la otra explicación en el verso 18. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y es como que hay una repetición de algunas ideas, por eso trataré de verlo más rápido. Dice Pablo, y yo sé que en mí, y ahora Pablo nos explica, en mi carne, ¿qué dijo él hace 2 versículos? Yo estoy todavía en la carne. Y dice Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. La palabra que usa Pablo aquí para morar es la palabra griega de oikeo, que te da la idea de habitar. Cuando alguien llega a una casa y la comienza a habitar, y Pablo está diciendo, yo sé que en mí no habita el bien. Pablo, pero si eres salvo, ¿cómo que no habita el bien? Recuerda, Pablo está hablando de su batalla. Él no está diciendo que Jesucristo no esté con él. Él no está diciendo que el Espíritu Santo no esté con él. Él ha abierto su corazón a los romanos y a nosotros para recordarnos que tu corazón y el mío es tan malo como el de Pablo. Dice Pablo, porque el querer el bien está en mí. Amados hermanos, una vez más, esto no puede ser un no creyente. Porque en el no creyente no está el bien. Porque ¿de dónde viene el bien? Los buenos deseos, las buenas decisiones, las buenas acciones descienden del Padre que produce el querer como el hacer. Todo lo bueno viene de Dios. Así que cuando Pablo dice, y me encanta que Pablo, cada ciertas porciones, te vuelva a recordar, pero la ley es buena.
Eso solo lo puede ser un cristiano o reconocer un cristiano. Nos vuelve aquí a recordar. Dice, pero que el querer el bien está en mí. ¿Qué es querer el bien en el contexto que Pablo está hablando aquí? ¿Qué es querer el bien? Hacer lo que agrada a Dios, que es una forma genérica. Él no está pensando ahora en ayudar al prójimo. Él está diciendo, hacer el bien está en mí. No. Él dice, el querer está, pero no el ejecutarlo, es decir, no llevar a la acción. ¿Cuántos han dicho, la semana que viene comienzo a correr, a bajar las libras? Y la semana que viene lo que cogiste más libras. Pero tú quieres correr. Tú estás decidido a correr. E incluso empiezas la dieta de la miseria de 3 días. Y al 4.º día te recuperas de nuevo. Vamos, hay mucha hambre, déjame recuperar. Amados hermanos, nuestra carne no solo que es nuestro peor enemigo, sino que tiene consecuencias peligrosas dejarnos dominar por nuestra carne. Así que el apóstol en esta porción nos está diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es una idea repetida. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Y Pablo lo vuelve a decir, sino el pecado que mora en mí. Pablo vuelve a decirnos una vez más que toda esa serie de acciones contra Dios es porque él vive en la carne, es porque las consecuencias del pecado están en él. Y en todo esto que está explicando dice, pero es que no, yo no quiero hacerlo. Cuando yo le hago mal a alguien, cuando yo pienso mal de alguien, cuando yo no hago el bien que Dios me dice hacerlo, yo quisiera hacer el bien, pero no me sale natural ser malo. Déjate llevar. Hay una frase ahora que es muy famosa que dice, fluye, fluye. No, no fluye, porque si fluye lo que sale de mí es lo peor. Incluso cuenta la historia de un misionero que llegó a un lugar a predicar el evangelio. Y en ese lugar se convirtieron todos. Creo que en algún momento ya he comentado esta historia aquí. Y el prisionero predica, y después de predicar varios meses, se convierte el líder de la tribu. Y el misionero tiene que regresar. Y cuando a su país, y cuando vuelve de nuevo a visitar esa tribu, le pregunta a aquel cacique cómo iba la obra del Señor. Y el cacique le dice, solo tengo una gran preocupación. Dentro de mí hay 2 lobos. Lobo negro y lobo blanco luchando contra mí y no sé cuál de los 2 va a ganar. El misionero le dijo, aquel que tú alimentes más. Hermano, no esperemos que nuestras vidas sean más santas si seguimos haciendo lo mismo. No esperemos que nuestras vidas tengan mayor comunión con el Señor si seguimos levantándonos a la misma hora y no buscando nuestro tiempo de comunión. No esperemos que nuestras vidas sean más agradables al Señor en su servicio si no nos ponemos a disposición de la iglesia local y decir, ¿cómo puedo servir en esta iglesia? Díganme qué hace falta hacer. Díganme qué puedo hacer para que el pueblo del Señor sea bendecido en este lugar. Hay mucha gente que el mayor problema que tiene con su pecado es que le pasa la mano. Es que yo le puedo decir a ustedes que aquí hay 3, 4 ancianas que si llevaran récord Guinness de la cantidad de enfermedades acumuladas, ellas tenían el 1, el 2 y el 3. Y están involucradas en muchas cosas de la iglesia. Lo triste es que cuando muchas personas pasan por diferentes pruebas, entonces dicen, no, ahora yo no puedo servir al Señor. Ahora yo no tengo tiempo para servir en la iglesia porque tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Y la pregunta es, ¿tú vas a esperar a tener todas las comodidades, todos los medios posibles para servir al Señor y rendirte a Él? ¿O prefieres rendirte a Él y que Él se encargue de tus problemas y que Él se encargue de tus miserias? Yo no sé de usted, hermano, pero si esta vida la vivimos para el Señor, vamos a gastarnos. Vamos a gastarlo porque es para Él. No te conformes simplemente con decir, yo pertenezco a la iglesia. Sí, eres parte de esta iglesia. ¿Y cómo usas tus dones y tus talentos para bendecir esta iglesia? Yo no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de lo que Dios ha puesto en tus manos para hacer. De lo que sabes hacer. Y no estoy hablando solo de predicar en este púlpito. Esto evidentemente no es para todo. Estoy hablando de qué quieres decirle al Señor. Señor, aquí estoy. Pero claro, cuando Pablo dice esta frase, yo no hago esto sino el mal, el pecado que mora en mí, gracias al Señor, que como esto es revelación, no se queda aquí. Y sigue. Siguiente porción, verso 22-23. Pablo ahora nos va a decir cómo él se deleita, por una parte en la ley de Dios y por la otra, una ley que le está haciendo guerra. Hay la ley de Dios que es deleitable y hay una guerra constante de otra ley. Miren cómo lo explica. Porque
según el hombre interior, me deleito en ¿qué cosa? En la ley de Dios. Una vez más, Pablo está hablando en la posición de creyente. Por eso es que no podemos pensar de que él está hablando de un no creyente. Dice, me deleito en la ley de Dios. Como decía el salmista, tus palabras son más dulces que la miel. Amado hermano, hay mucha gente, tristemente, en congregaciones que cuando empieza la predicación se va y dice, no, a mí no me interesa esto. A mí lo que me gusta es la alabanza. A mí lo que me gusta es y cantar y esta parte de escuchar y ver a los niños haciendo esto, haciendo lo otro. Hermano, todo en el culto de adoración al Señor es importante, todo. Pero quiere que te diga algo. En estos últimos años, no solo en nuestra iglesia local, sino compartiendo con otros pastores y visitando otras congregaciones, uno de los comunes denominadores de una persona que empieza a alejarse del Señor, una de las cosas, este no es el único, pero una de las cosas que menosprecia es la predicación de la palabra. Común denominador de gente que se empieza a alejar de Dios, empieza a menospreciar la exposición de la palabra. Empieza a menospreciar el estudio de la palabra. Empieza a menospreciar la oración de la vida cristiana. ¿Por qué? Hermano, porque tú y yo no estamos ganando créditos en el cielo mientras más fieles somos. Pero el Señor sí tiene una corona. El Señor sí tiene una corona para aquellos que son fieles en el cielo. Y yo no sé tú, pero esa idea metafórica de una corona es estar con Él. Para mí la corona es Él. Para mí la recompensa es Él. Es tenerle a Él. Así que Pablo dice, según el hombre interior, yo me deleito en las cosas de Dios. Es decir, amo la palabra del Señor, amo la práctica de las verdades de Dios. Dice, pero, es esos pero. Este es uno de esos peros que usted debería señalar en su Biblia. Este es uno de los peros más tristes de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Es decir, yo me deleito en Él, pero es que después de eso no diga más nada. Pablo sí lo va a decir. ¿Sabe por qué? Para recordarnos esta mañana que la batalla que tú tienes no va en descenso, va en aumento. Es la verdad. La batalla que tú y yo tenemos como creyentes va en aumento. Y fíjense cómo dice, pero, mientras me deleito en la ley del Señor, pero veo otra ley en mis miembros que se revela. Hay una versión que toma esa palabra del idioma original y le dice que me hace guerra. Y yo creo que esto es iluminador. Así que según esa versión, que la usa también del idioma original, dice, la otra ley me hace guerra, se me opone, me ataca, dice, contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, es decir, preso a la ley del pecado que está en mis miembros. Una vez más, un gran salvador para un gran miserable. Un terrible y maravilloso mensaje es que todos nosotros somos miserables. Es terrible porque nos muestra nuestra condición. Y lo que ha hecho Pablo en estos versículos es mostrarnos, es indicarnos que la batalla que tú tienes es real. Hermano, mientras más comunión tenemos con el Señor, no nos saciamos más. Yo no sé, pero es que nos necesitamos más. Mientras más le buscamos, decimos, ay, ya, estoy bien. No, yo no sé. ¿A cuándo le ha pasado que ha salido supremamente bendecido de aquí de la casa del Señor después de haber adorado, ser expuesto a la palabra de Jesucristo, y llegas a tu casa y empiezan las noticias malas y esto y no sé qué, y que del hospital y que el otro y viene el mundo encima? Y dice, pero si está ahora mismo en la presencia del Señor, pero la presencia del Señor no garantiza que el cielo venga a la tierra. La presencia del Señor con los hijos garantiza que Él está contigo en medio de la tierra, de los problemas que todavía seguimos enfrentando. Así que el apóstol nos va a decir, y veo que esta ley del pecado que está en mi mente me hace guerra. La guerra que tú y yo enfrentamos como cristianos. Y ojo, porque aquí hay unos cuantos hermanos que han comenzado su discipulado. Tu discipulado no garantiza una vida de victoria en Jesucristo. Lo que garantiza una vida de victoria en Jesucristo es aferrarte a Él, reconocer que tu corazón es miserable y solo Él puede guiarnos por un camino de victoria. Pero es un camino de victoria en medio de sufrimiento, en medio de agonía. Jóvenes que están aquí, tú no eres el único joven que enfrenta tantas agresiones sexuales, tantas injusticias
invitaciones a ver pornografía. Tú no eres el único. Los matrimonios que estamos aquí, todos enfrentamos batallas. Todos enfrentamos situaciones complicadas. Soltero, todos somos expuestos más y más al pecado. Miren, esta es la generación que más estudios bíblicos tiene, que más predicaciones tiene en internet, que más libros de teología tiene, que más acúmulo de información doctrinal tiene, y es la que menos lee la Biblia. ¿Quieres que te lo diga de otra forma? Porque sí, estamos hablando de nuestra miseria, estamos hablando de nuestra maldad. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste un libro completo de la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que te propusiste estudiar la Biblia entera? ¿Cuándo fue la última vez que te propusiste congregarte cada día de la semana aquí? ¿Cuándo fue la última vez que te propusiste no faltar más a la casa culto? ¿Cuándo fue la última vez que te propusiste orar con tu familia, orar con tus hijos? Y mientras más nos hacemos esas propuestas, más cosas nos invaden, más obstáculos se presentan, hermano. Hermano, el otro día, sobre todo lo experimenté con todo este corre-corre de enfermo, de situaciones, porque no solo están enfermos ustedes, también se enferma nuestra familia. Y en medio de todas esas cosas, el motor roto, un desastre, y llegué a la casa como a las 8 de la noche, roto entero, y estaban mis dos hijas esperándome para hacerme unos huevos fritos de plástico con un café en una tacita media rota. Y roto, a ver si lo saben, roto. Tuve que sentarme y que se me cerraban los ojos. Y ellas me decían, papá, la cuenta. ¿Y por qué te digo esto? Porque me he propuesto con toda mi fuerza dedicarle tiempo a mis hijas y es un problema. Me he propuesto con toda mi fuerza dedicar tiempo a mi familia para orar juntos, para leer, y es un obstáculo constante. Imagínese a usted, imagínese a aquel que hoy está esta mañana y ni siquiera oró antes de venir para acá, ni siquiera tiene una práctica, una disciplina de hablar con el Señor, de sentarse. Y no estoy hablando de rodillas, si lo puedes hacer bien, pero si no, sentado, incluso tomándote un café, lo que sea, pero dedicar ese tiempo para tener comunión con tu Señor. Si tú no practicas eso, hay dos cosas. Una, que no eres cristiano. Dos, que no estamos siendo lo disciplinados que debemos ser en nuestra vida cristiana, hermano. Porque si siendo disciplinado, si practicando las disciplinas cristianas, ¿cuáles son las disciplinas cristianas? Estudio de la palabra, oración, comunión de los santos, el servicio en la iglesia, todas esas cosas y muchas más. Si practicamos eso y aún así a veces nos sentimos... Amados hermanos, hay mucha gente que se adaptó, no sabemos cuándo, pero se adaptó a un estilo de vida neutral. No existe estilo de vida neutral en el cristianismo. Existen cristianos que están luchando contra su pecado y buscando agradar a Dios, y existen no creyentes que se dejan llevar por este mundo. Tú sabrás en cuál tú estás. Tú sabrás en cuál tú estás. Porque nosotros no tenemos policías espirituales para decir, ¿cómo? A ver, ¿cuánto oraste hoy? ¿Cuánto leíste hoy? No, eso es tuyo con Dios. Y lo más lindo, que tú no puedes estar especulando de esas cosas. Porque aquel que dice, no, hoy estuve 4 horas orando. La calidad de la relación en la intimidad con tu pareja no puede salir a flote, porque eso es algo de la intimidad. Así mismo es la calidad de nuestra vida con el Señor. Yo no tengo que estar diciendo cuánto oro, cuánto vivo, cuánto hice para el Señor. Eso se lo dejo al Señor y Dios se encargará. Amados hermanos, lo que Pablo nos ha presentado hasta aquí no solo es la condición de un gran miserable, sino es la batalla de un gran miserable. Y en medio de todo esto, Pablo nos va a mencionar entonces ahora la parte gloriosa de este mensaje, y es el Salvador de un gran miserable. Dice el verso 24: miserable de mí. La palabra que Pablo usa aquí es talaiporos. Mire, ponga esta nota en su Biblia, por favor, si estás tomando nota. Por miserable, talaiporos. Talaiporos. Por lo que voy a decir ahora. La palabra talaiporos, que se traduce aquí como miserable, hay otras versiones que le dan como desdichado.
Pero la palabra, según el diccionario Vida, que es un diccionario muy actualizado con estos términos del Nuevo Testamento griego, dice: el sentido principal es alguien miserable, digno de compasión por la situación en que se encuentra. No es un insulto, sino un reconocimiento de una condición desesperada. Cuando Pablo dice miserable de mí, él no se está insultando, sino que está gritando por lo desesperado que está. ¿Desesperado por qué? ¿Por qué está desesperado? Porque él quiere hacer el bien, pero el mal lo domina. Pero él quiere hacer las cosas que agradan a Dios, pero sigue haciendo lo que desagrada a él. Hermano, así hay mucha gente viviendo hoy. Y vive en su pecado y manifiesta su pecado. Y son tan cínicos y tan pecadores que dicen: pero esto lo hago para la gloria de Dios. Personas que tienen vidas pecaminosas dicen: pero esto yo lo hago porque amo a Dios. La agenda LGBTI dicen: esto lo hago porque Dios me ama y me aprueba. A veces yo hago un post en Facebook y gente no creyente, yo sé que lo hacen de buena gana, pero gente no creyente me ponen: Dios les bendiga. Un no creyente no puede influenciar o pedir o anhelar la bendición de Dios, porque primero la necesita en su vida, porque sus obras provocan ira en el corazón de Dios. Así que un no creyente no puede decirte: no, Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios no recibe nada de un no creyente a menos que arrepentimiento genuino. Pero amados hermanos, aquí no estamos hablando de no creyentes. Estamos hablando de creyentes, de cristianos. Y Pablo dice: miserable de mí. Este mismo diccionario Vida dice que esto connota agotamiento, connota sufrimiento y una miseria existencial. Es decir, en todos los sentidos. El problema de los libros de autoayuda es que ellos quieren usurpar el lugar del Espíritu Santo. Lo digo de otra forma. Cuando encuentras esos libros que dicen: tengo una mente positiva y sé vencedor en esta vida, eso solo es posible, hermano, solo es posible porque el Espíritu Santo nos ayuda a levantarnos cada día, a pelear la vida cristiana. Si fallamos, a arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios. Si hemos enfriado nuestra alma en nuestra comunión con el Señor, con la palabra, con la oración, con la comunión los unos con los otros, el Espíritu Santo es el que vuelve a reanimar mi corazón hacia Él. Pero ¿qué vas a saber tú de eso? Si después de 2 minutos orando tienes que levantarte porque ya no sabes qué más decir. Amados hermanos, usted sabe cuánto amo la palabra y la exposición de la palabra y la enseñanza, pero todo esto sería una farsa si no busco al Señor en mis rodillas, si no humillo mi intelecto, mi corazón a los pies del Señor, porque esto no se trata de cuánto conozco de la Biblia, sino cuánto me transforma el Dios de la Biblia. Y después comunico eso. Lo vuelvo a repetir: no se trata de cuántos versículos te sabes de la Biblia, sino cómo la Biblia empieza a transformar más y más tu vida y la mía. Así que el apóstol Pablo hace un grito diciendo: miserable de mí, soy un pordiosero, soy alguien que no tiene solución. Él grita desesperadamente y hace la pregunta: ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? La palabra que él usa ahí para librar no es la misma palabra que se usa para salvación en otros textos, pero es una palabra que dice: ¿quién me va a quitar? ¿Quién me va a quitar este cuerpo de muerte? Si puedes, toma esta nota también, por favor. Cuando Pablo está mencionando en esta frase cuerpo de muerte, déjame leerte primero lo que dicen algunos comentaristas de renombre sobre esto. Matthew Henry, por ejemplo, él dice que el cuerpo de muerte significa la carga del pecado que acompaña al creyente, semejante a llevar un cadáver atado. William Barclay, otro eminente escritor, dice: la frase puede aludir a un castigo romano en el que se ataba un cadáver al criminal. John Stott dice: él reconoce la tradición de un cadáver que se ataba al criminal. Se vuelve a repetir la idea. Bruce, él dice: aunque no es probable que en la mente del apóstol Pablo esté la idea del cadáver atado, sí está en la metáfora de que es la mejor representación. De hecho, este mismo autor, F. Bruce, él menciona que algunos comentaristas han referido que esto es una imagen del rey Estruco, escuche bien, Mecencio. ¿Sabe lo que hacía este perverso?
Cuando alguien asesinaba a otra persona o cometía un delito, una de las cosas que hacía era tomaba el cuerpo del muerto y se lo ataba a las espaldas y lo encadenaba y lo tiraba al calabozo. ¿Sabe lo que pasaba, verdad? El cuerpo empezaba a descomponerse y en esa descomposición esos gusanos se adherían a la piel del reo. No tenemos claridad si esto es lo que tiene Pablo en mente, pero lo cierto es que esa imagen es una de las mejores ilustraciones para entender el grito de auxilio que hace Pablo. Porque la pregunta sería, ¿cuál es el cuerpo de muerte? Pecado. Es el pecado. El cuerpo de muerte es el pecado. Y Pablo no está diciendo del cuerpo pecaminoso que está allá. No, sino que está en mí. Así que piensa por un momento, regresando a la ilustración, cuando una persona tenía atado un cadáver y lo tenía con cadenas que no se lo podía quitar. Hermano, yo solo de imaginar lo que empieza a ocurrir a partir de las 24, 48, 72 horas con ese estado de descomposición y esos gusanos metiéndose en la piel, yo no puedo ni imaginar lo que pasaba por una persona que atravesaba eso. Y Pablo está gritando porque él quiere agradar a Dios, pero encuentra una lucha. Él odia el pecado, pero lo está realizando. Y en medio de esa batalla, Pablo dice: soy totalmente un miserable. Es un grito no de alguien que solo ha reconocido su maldad, sino que ha reconocido que no hay nadie debajo del cielo. No hay ninguna persona humana, no hay ninguna medicina, no hay ningún sistema filosófico de pensamiento que lo pueda librar de la miseria del pecado. No hay 5 pasos para librarte de las drogas, 4 pasos para tener un matrimonio feliz. No existe. La conmovedora pena que aquí se manifiesta es definitivamente la de un creyente. Y en medio de una pregunta de agonía, el texto continúa. Damos gracias a Dios porque después de un verso 25, no hay mejor respuesta para este verso 24. Fíjense la respuesta del amado apóstol Pablo, que abre su corazón y dice: gracias doy a Dios. Gracias. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo puedo cambiar el rumbo de mi vida? ¿Cómo puedo vencer el pecado de mi vida? Él dice: gracias. Yo no sé usted, pero yo aquí lo que esperaría era una petición, ¿sí o no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, líbrame. No. Por eso es que el verso 25 nos vuelve a recordar que es un creyente luchando contra la carne y el pecado, que está gritando desesperado. La terrible y maravillosa noticia: que estamos peleando contra el pecado, que somos miserables, somos grandes miserables, pero tenemos un gran Salvador. ¿Alguien puede decir amén? Fíjense cómo dice: gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Mahoma. Dice Pablo: gracias doy a Dios por la Virgen. Dice Pablo: gracias doy a Dios por el comunismo. Gracias doy a Dios por el capitalismo. Gracias doy a Dios por no sé qué. ¡No! En el grito de desesperanza, en un grito de agonía, Pablo dice: doy gracias a Dios por mi Señor Jesucristo. ¿Quién me librará del pecado? Jesucristo. ¿Quién me librará del infierno? Jesucristo. ¿Quién me librará de este cuerpo que me carcome, de esta naturaleza pecaminosa que me consume? Jesucristo. Pero hay que entender este mensaje en 2 etapas. El Señor Jesús nos va a liberar totalmente de nuestro cuerpo de muerte. ¿Cuándo? En su segunda venida. Ya Él nos libró, pero es una liberación ¿de qué tipo? En cuanto a los resultados. Es decir, yo era un pecador, Él me libra del pecado y ahora no voy al infierno, ahora tengo vida eterna. Pero en el proceso de que Él viene otra vez para entonces librarme de todas las circunstancias pecaminosas que tiene este mundo y para llevarnos en su gloria, durante esta etapa, hermano, todavía necesitamos día a día a nuestro Señor Jesucristo. Día a día a nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario,
perdonó mis pecados, ascendió a la diestra del Padre y viene otra vez por mi vida. En ese trayecto de que estamos hoy, desde que nos convertimos hasta que vayamos de nuevo a su presencia, y digo de nuevo, hasta que de nuevo Él venga por nosotros tenemos que reconocer que hay una batalla constante. Así que el grito del apóstol Pablo cuando dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, la respuesta es la respuesta que tu alma y mi alma necesita cada día. No solo cuando me levanto, no solo cuando paso todo el día, sino cuando me acuesto a todo momento, decir, gracias Señor, porque eres tú quien libra mi alma de la muerte. Eres tú quien libra mis... Mire hermano, yo no sé usted, pero yo en mi vida he experimentado en muchas ocasiones cómo Dios mismo ha cambiado todas las cosas para que yo no vaya hacia algo que es pecaminoso. Hay veces que yo me he propuesto decirle algo a alguien o hacer algo que sé que está mal y aún así Dios obra de todas las formas para girarme de ese lugar o cambiarme de ese lugar. Por eso la petición de nuestro Señor Jesús cuando enseñaba a sus discípulos era, no nos metas en tentación, aléjanos. Mientras más lejos estamos de la tentación, más lejos estamos de decirle que sí. Así que lo que el apóstol nos está diciendo, en el fuerte contraste, ¿quién me librará? Dice, gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. No es suficiente conseguir ese estilo de vida pecaminoso. Hay personas que incluso en el Evangelio comienzan a manosear las cuestiones pecaminosas, comienzan una relación pecaminosa, comienzan a hacer cosas que saben que son pecaminosas y como que nunca vamos a pensar, hermanos, el pecado siempre saldrá a la luz, por eso tenemos que rogarle, suplicarle al Señor que nos libre. Porque una de las grandes mentiras de este mundo es nadie se va a enterar. Nadie lo va a saber. Y tú dices, ¿y qué es comparado el mundo o toda su gente con el que lo sabe y lo ve todo? Así que miren cómo Pablo concluye esta cláusula. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tú dices, Pablo, pero oye, ¿por qué vuelves a mencionar esto? Porque Pablo dice, aun cuando Jesucristo es el que nos libra de nuestros pecados, la batalla sigue. Hermano, la batalla en tu vida cristiana sigue, en mi vida sigue. Cada día que pasa en los caminos del Señor, más necesitamos, más tenemos que depender de Él. El vivir la vida cristiana no nos hace más fuertes, nos hace más dependientes. Así que el apóstol está terminando con un contraste, pero ojo, porque hemos hablado de un gran Salvador para un gran miserable, y gloria al Señor por este pasaje que pone el descubierto en nuestros corazones, pero que abre la puerta, escucha bien, a un capítulo 8. Un capítulo 8 que nos va a decir no hay condenación, porque si se queda aquí tú dices, sí, el Señor me libra, pero la batalla continúa, pero el Señor es el que nos da la fuerza, hermano, para vencer. Mis amados hermanos, un gran Salvador para un gran miserable. La condición de un gran miserable, seguimos en la carne, recuerden, no viviendo en la carne, deleitándonos en la carne, pero sí con una naturaleza todavía pecaminosa. La batalla de un gran miserable, queremos hacer cosas para Dios, pero no es suficiente con querer, porque podemos querer, pero el mal en ocasiones puede vencer. Podemos desear, pero en ocasiones las decisiones serán las contrarias. Pero sobre todas las cosas, el mensaje de hoy habla de un gran miserable, pero esa no es la buena noticia, esa es la terrible noticia. La buena noticia es que hay un gran Salvador. ¿Alguien puede decir gloria a su nombre? Quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias, Dios, por Pablo. Gracias, Señor, porque este pasaje, Señor, tú sabes, te lo decía. Pablo abre su corazón y me recuerda al mío. Señor, que el pecado está constantemente tratando de dominarnos, nuestra carne, nuestro propio yo. Señor, pero tú nos has recordado en esta mañana que esta batalla no es suficiente por nosotros mismos. Por nosotros solos no podemos vencer.
nuestra mente pecaminosa, nuestro corazón pecaminoso. Y entender este aparente dilema de que tu espíritu habita en nosotros, pero también habita en nuestra carne pecaminosa. Señor, ayúdanos. Porque más que una doctrina profunda con muchas palabras rebuscadas, en la práctica reconocemos que te necesitamos. Nosotros solos no podemos vencer la tentación. Danos fuerza. Quita de nosotros todo aquello que está siendo una constante tentación. Reconozco yo en primer lugar, Señor, cuán débil es mi corazón. Ayuda a mi corazón. No permitas, Dios mío, que mis acciones deshonren tu nombre. Dame la fuerza que necesito. Dame la fuerza que necesita mi alma para apartarse de todo aquello que es pecaminoso y perverso. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu pueblo. Y si hay alguien en medio nuestro, Señor, que necesita hoy salvación, rogamos que tu Espíritu Santo le contriste, le convenza, le saque del error y le dé vida eterna. Para aquellos que luchamos contra el pecado, danos fuerzas para agradarte, Señor. Danos fuerza para cada día buscarte más y más, y que nada en esta vida, incluyendo nuestra carne, que es nuestro principal y más terrible enemigo, pueda separarnos de ti, pueda quitar nuestra vista de ti, pueda alejarnos de ti. Ayúdanos, Señor. A pesar de ser grandes miserables, somos grandes miserables perdonados, que tenemos un gran Salvador. Somos grandes miserables que pecamos, pero fuimos perdonados, y tú nos ayudas a no vivir una práctica de pecado. Ayúdanos, Señor, para darte con todo lo que somos. Porque no se trata de cuán miserables somos, sino cuán grande tú eres. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Y rogamos por tu iglesia. Rogamos por los enfermos en medio nuestro. Rogamos por los que padecen. Rogamos por nuestros hermanos. Por aquellos pequeños que están esperando, Señor, diagnóstico. Por todos ellos hoy oramos. Y oramos, Señor, por tu iglesia. Esa iglesia que vienes a buscar. Que aunque tiene una naturaleza pecaminosa y batallas y debilidades, no vive en la carne, sino que busca la santidad que tú llamas y que tú promueves para tu iglesia. Bendecimos tu nombre y te damos gracias y te decimos en el nombre de Jesús. Amén.